Ya, doctor, continuando, la siguiente presentación para el tratamiento quirúrgico sería la presentación de los tumores cerebrales. Estos básicamente representan el 2% de todas las neoplasias. Estos básicamente constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que incluyen desde lesiones que sean bien diferenciadas y relativamente benignas, como por ejemplo podrían ser los meningiomas, o también hay lesiones altamente invasivas que son poco diferenciadas, como puede ser un glioblastoma multiforme. Bueno, los síntomas que los pacientes van a presentar básicamente son convulsiones, cefalea, un déficit neurológico focal, un déficit cognitivo. Y en el caso que el tumor sea sangrante, que se va a ver en la tomografía, puede ser por melanomas, por cariocarcinomas, por cáncer de tiroides o por hipernefromas. El tratamiento para este, básicamente existen tres líneas de tratamiento para tumores primarios que están localizados en el sistema nervioso central. Son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Básicamente, el manejo de esto va a ser de acuerdo a la localización, la histopatología y las características que tenga este tumor. Por ejemplo, aquí tenemos un listado que sacamos un artículo de investigación donde indica que indica que todos los tumores que existan sí o sí tienen tratamiento quirúrgico, excepto lo que son un glioma que esté ubicado en el tallo cerebral. Todos los demás sí cuentan con tratamiento quirúrgico y van a ser acompañados o de radioterapia o de quimioterapia, dependiendo de estos. Igual aquí vamos a observar un video de lo que es el tratamiento quirúrgico de un tumor cerebral. El doctor se puede observar. Básicamente lo que observamos primero es la tomografía y la localización de ese tumor cerebral. Sí se Y ve. como vemos, ya ha invadido lo que es en la ventana ósea. Y lo primero que se realiza aquí es una marcación. Se puede hacer con una aguja o un marcador para delimitar la zona que se va a aperturar. Luego de eso se hace la infiltración de lo que es la anestesia. Y básicamente se hizo lo que es la apertura de la cavidad para poder extraer el tumor cerebral. En sí, el video no tiene un audio específico, es solo música de fondo, entonces podemos observar la extracción de este tumor. Se puede observar cómo
Se abren las distintas capas cerebrales y se realiza una descorticación para poder extraer el tumor. Que bueno, en este ejemplo el tumor es demasiado grotesco que no ocurre en todos los casos. Y bueno, finaliza con la extracción del tumor. Bueno, doctor. Continuando, hablarles acerca de los hematomas subdurales. Básicamente, esta es una hemorragia que está localizada entre lo que es la dura madre y la aracnoides. La fisiopatología. Básicamente lo que ocurre es una rotura de las venas puente. Esto hace que ocurra una hemorragia venosa que sea de baja presión, ya que es venosa, en todo lo que es el espacio subdural y por ende ocasiona el hematoma subdural. Bueno, la clasificación. Cuando este es agudo, hay un inicio de síntomas dentro de los 3 días posteriores al evento desencadenante. Cuando es subagudo, el inicio de los síntomas son de 4 a 20 días posteriores. Y cuando es crónico, el inicio de sintomatología es más o menos 21 días después del evento desencadenante. Una importante diferenciación de un hematoma subdural con un epidural es la forma de este. En el hematoma subdural se va a observar las marcaciones de los surcos cerebrales. Ahora la etiología. Tenemos distintas etiologías. Cuando esta es aguda, la causa más común son traumatismos craneoencefálicos cerrados o traumatismos no accidentales, que son muy comunes en neonatos, que es el síndrome del bebé sacudido. Cuando este es crónico, hay crónico traumático y crónico no traumático. El crónico traumático en adultos puede ser por un trauma leve, que es secundario a caídas, y en niños por lo mismo que es el síndrome del bebé sacudido. Cuando esta no es traumática, se diferencia. En adultos puede ocurrir lo que es una atrofia cerebral. En lo que es la edad avanzada, puede ocurrir por un trastorno por consumo de alcohol crónico. Y en bebés y niños puede ser ocasionado por meningitis. Y esto lo que hace es que haya un mayor riesgo de hemorragia debido a la terapia antitrombótica que esté recibiendo o por coagulopatías. Ahora, los síntomas. En el hematoma subdural crónico, el paciente va a presentar un estado mental alterado que puede progresar hasta el grado de coma. También cefaleas recurrentes, déficits cognitivos, con memoria deteriorada y signos neurológicos focales. En el hematoma subdural agudo hay un deterioro de conciencia y confusión. El 50% se presentan con coma desde el momento de la lesión de manera súbita. Luego, en entre un 12 a un 38% se desarrolla un intervalo lúcido, luego del cual hay una inmediata disminución neurológica progresiva que llega hasta el coma. Esto es parecido a un hematoma epidural, pero con una evolución de mayor tiempo. ¿Cuáles son los signos neurológicos focales que presenta? Puede ser hemiparesia contralateral, signos de motoneurona superior, como pueden ser atrofia leve, un tono muscular aumentado en espasticidad, una debilidad leve a moderada, reflejos musculares que presentan lo que es hiperreflexa, el clónico clonus. En los reflejos patológicos se puede observar Babinski y Hotman. No se encuentran fasciculaciones y la distribución del déficit motor es más global y generalmente es hemicorporal, o sea, enfocado a un lado contralateral al lugar de la lesión. También puede haber anomalías pupilares, como las que ya conocemos, las más comunes son anisocoria en los pacientes con hematomas subdurales y manifestaciones de presión intracraneal.
El tratamiento para este es básicamente la intervención quirúrgica, con las siguientes indicaciones, siempre y cuando el tamaño del hematoma sea más o igual a 10 milímetros. Cuando haya un signo de herniación cerebral, que esta puede ser postura extensora y que el paciente presenta anisocoria para confirmar esta hernia. Y también cuando hay un deterioro neurológico rápido o progresivo. Igual vamos a observar un video sobre la extracción de un hematoma. Bueno, igual lo que se observa aquí es la apertura la cavidad, de la cavidad craneal, la apertura de lo que son las capas y se puede observar el hematoma subdural de forma casi instantánea. Bueno, se observa. Pero, no sé si se escuchó muy bien, pero indica que se coloca un drenaje para retirar lo que es el hematoma para así evitar recidivas. Que eso es importante siempre realizarlo. Bueno, entonces básicamente lo que se hace cuando ocurre un hematoma subdural es realizar una craneotomía descompresiva. Continuando, hablaré sobre lo que es el hematoma epidural. Este presenta un sangrado entre lo que es la parte interna del cráneo y la cubierta externa del cerebro, cubriendo lo que es la zona de Gerard Marshall. Bueno, básicamente la fisiopatología de este es que ocurre con un traumatismo cráneoencefálico que generalmente es severo, es que el paciente está con un Glasgow menor a 8 y eso ocurre de forma súbita. Eh, Se encuentra lo que es fractura de cráneo. Hay una ruptura de lo que es la arteria meningia media, que es la más común, que es básicamente la que irriga esta zona, y hay una hemorragia entre lo que es este espacio epidural. Y típicamente la región es muy común que sea temporal o temporal parietal. La mayoría de estos hematomas epidurales son laminares, lo observan así por la forma que tienen.
y son comúnmente localizados en el mismo hemisferio donde ocurrió la lesión traumática. La clínica. Básicamente dependen del tamaño y la ubicación del hematoma. La mayoría de los pacientes tienen una fractura de cráneo asociada a esta que se puede ver en la ventana ósea de mejor manera en la tomografía. Lo que ocurre aquí es una pérdida inicial del conocimiento inmediato después de la lesión ocurrida en la cabeza. Luego hay una recuperación temporal de la conciencia con retorno a la función neurológica, puede ser normal o casi normal. Y luego hay un nuevo declive del estado neurológico y ahí aparecen aquí los síntomas causados por la expansión del hematoma y esto ocurre básicamente por el efecto de masa. El manejo quirúrgico. Bueno, cuando el volumen del hematoma es mayor a 30 centímetros cúbicos, esto debe tener un manejo quirúrgico independientemente del estado de la escala de coma de Glasgow. Luego, que el espesor del hematoma sea mayor a 15 milímetros. Cuando haya un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros. Sin embargo, no en todos los casos se cumple. Bueno, otras bibliografías también encontré que el desplazamiento de la línea media lo coloca mayor a 6 milímetros y recién aquí es que se realiza lo que es un manejo quirúrgico. Sin embargo, no en todos los casos se debe seguir esa regla con normatividad, con precisión, porque puede haber un desplazamiento de la línea media de 5 o hasta de 4 milímetros, donde aún así sea necesario realizar un manejo quirúrgico para poder hacer, decir lo que se realiza igual una craniotomía descompresiva. Y ya que está postquirúrgico, va a empezar a regresar hacia su sitio, ¿no? El desplazamiento con el tiempo postoperatorio del paciente. Cuando el GLaSO sea menor o igual a 8, cuando haya un déficit neurológico focal, con los síntomas ya mencionados antes, cuando hay una evidencia de deterioro neurológico, como anomalías pupilares o signos de herniaciones cerebrales, y luego cuando hay lesiones cerebrales asociadas, como son el hematoma subdural, la fractura del cráneo deprimida, o que cumpla con los demás criterios quirúrgicos. Igual, hacer un video de lo que es el hematoma epidural, en sí lo que les presento. Igual, lo que se hace es la marcación de la zona en la cual se va a realizar, luego se hace lo que es la asepsia, la colocación de anestesia en la zona y por ende luego la apertura de la cavidad. Digamos, aquí se retira la parte de lo que es el hueso, se hace la granulotomía descompresiva y ya por ende se llega a la zona donde está localizado el hematoma epidural y se hace la extensión de esta. Normalmente un hematoma epidural tiene una forma más cóncava, tanto superior como inferior. Esta es una manera de poder diferenciar la epidural de la subdural. Y bueno, básicamente en un hematoma epidural la sangre viene, o sea, es irrigada por lo que es la meningia media
que como se sabe, está viene de la maxilar interna y de la carótida externa. Esta, este hematoma normalmente es irradiado por la meninge media porque esta es la que está pegada hacia el hueso. Y bueno, luego se cierra la zona después de haber retirado lo que es el hematoma epidural. Bueno, aquí tengo una lámina en sí de las diferencias más comunes de lo que son un hematoma epidural y uno subdural. En el epidural normalmente se expande la sangre rápidamente porque está influenciado por lo que es sangre arterial, básicamente por la meninge media. En lo que es el subdural, esta se expande lentamente porque está irrigada por sangre venosa. En el epidural es muy común encontrar una fractura craneal ubicado exactamente en la zona donde se realizó el trauma y básicamente está irrigada por lo que es la arteria meningia media. Y en lo que Y en lo que es la subdural, básicamente se tiene contacto con la dura madre en el contacto con el cráneo. Y para la parte diferencial de la tomografía, como mencioné, la epidural tiende a tener una forma, una biconcavidad. ¿Por qué? Por la concavidad del cerebro naturalmente, fisiológicamente. Y el hematoma subdural tiende a tener una forma más marcada de lo que son los surcos cerebrales. Bueno, también para agregar aquí, cuando se observen los signos de las herniaciones cerebrales, donde están las más comunes, que son la singular, luego tenemos la uncal, que puede ser unilateral o bilateral, la amigdalina, y lo que es la transfodaminal, que son las situaciones en las que sí o sí se tiene que hacer la craniotomía descompresiva. Donde es más importante realizarlas cuando se observa una herniación amigdalina, ya que el paciente puede llegar a presentar paro, es básicamente para salvar la vida del paciente, y donde no se debe tal vez mirar los demás criterios, ¿no? Sino simplemente la presencia de esta herniación amigdalina. Bien, la siguiente clasificación sería respecto a la fosa posterior. Básicamente, bueno, tiene la función de controlar los movimientos voluntarios, modular lo que es la fuerza y la amplitud de movimientos, la coordinación de los segmentos corporales y la estabilización de un cuerpo por un movimiento de manera normal. Cuando ocurre aquí una patología, se va a observar ataxia en el paciente, que son problemas del control y la coordinación, que puede ser en el ojo, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Va a haber también un déficit neurológico a nivel de lo que es la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la fuerza ejecutiva, la inhibición y la planificación. Cuando el paciente presenta esta lesión en lo que es esta fosa, se prohíbe lo que es fumar, el hacer actividad física y todo esto para poder reducir el riesgo de la lesión. Los tumores en fosa posterior. ¿Cuándo es una emergencia? Cuando presenta cefalea, vómito o alteraciones en la visión. También cuando presente convulsiones, cuando haya obstrucción de líquido cefalorraquídeo, es decir, el paciente presenta una hidrocefalia aguda, cuando haya hemorragia intraneoplásica. Y los síntomas más alarmantes son cuando ocurre un déficit motor, ¿no? Y tenga problemas de coordinación, estabilización y voluntad. Bueno, también se puede observar lo que es una parálisis del séptimo par. Se va a observar en la cara del paciente una simetría facial y esta nos da una sospecha de una lesión cercana a lo que es el ángulo pontocerebeloso. Y antes de entrar a la cirugía es importante tener las imágenes, la tomografía con contraste, una presión arterial media estable, que básicamente esta tiene que estar entre lo que es 90 y 100. Bueno, de 60 a 90. Y con esto podemos descartar si es una emergencia, si este es una urgencia o esta puede ser diferida.
Los tumores de fosa posterior. Básicamente, lo que se va a realizar a nivel quirúrgico es igual, una craneotomía de fosa posterior, como se observan en las imágenes. Puede ser suboccipital de lo que es la línea media y el paciente se va a ubicar de cúbito prono. Puede ser suboccipital lateral y el paciente se va a ubicar de 90 grados hacia la hora de la lesión. Si la está en el lado izquierdo, con en la parte superior o hacia el derecho, igual de la misma manera. Y suboccipital medial, el paciente se coloca de cúbito supino o de cúbito lateral. Igual, hacia donde sea, en este caso, más factible realizar la cirugía. Lo que se hace es anestesia al paciente de forma general, se afeita el cuero cabelludo, se realiza la incisión, la disección de los tejidos blancos y luego se realiza un agujero en el hueso con un cráneo para poder retirar el tumor. Luego se continúa y se abren las siguientes capas que son las meninges, la dura madre y todas ellas. Luego se hace una liberación que básicamente es la extracción del tumor. Y luego se procede a reconstruir y cerciorar que no haya ninguna hemorragia y se va a cerrar la cavidad. Las complicaciones que podemos encontrar en eso son infecciones del sistema nervioso. También podemos encontrar hemorragias, trombos, fístulas de lesión, trastornos a nivel de lo que se le habla, fuerza, movilidad, alteraciones para el movimiento y en casos más complicados, la muerte del paciente. Igual veremos un video sobre lo que es básicamente igual una craneotomía en lo que es la fosa posterior. Creo que se puede entender mucho mejor eso. Bueno, no se puede observar muy bien este video. Creo que al final lo puedo mostrar. Bueno, continuando, hablaría sobre lo que es el ictus isquémico, el tratamiento de este. Básicamente, cuando hay una embolización, se realiza lo que es una cirugía abierta, se hace lo que es la endarterectomía, que es básicamente limpiar la placa donde está el ateroma, o una angioplastía y la colocación de un stent para la apertura del flujo. En el caso de que haya habido un fracaso desde antes, se recurre a estos procedimientos. Y bueno, como se ve en la imagen, ¿no? Se coloca eso. Bueno, entonces lo que el paciente va a presentar a la emergencia es una parálisis facial. Luego pérdida de lo que es la fuerza motora, problemas en el habla, problemas visuales, pérdida de equilibrio y dolor de cabeza. Con todo esto se confirma que el paciente es presente un ictus isquémico y se puede realizar estas dos cirugías. Y bueno, acá vamos a ver lo que es la esterectomía carótida. El, el tratamiento más adecuado para tratar un ictus. Recomiende realizarse una endarterectomía carotídea en caso de que sus arterias carótidas estén más estrechas o bloqueadas a causa de la placa. En su cuello se encuentran dos vasos sanguíneos importantes llamados arterias carótidas, las cuales llevan sangre rica en oxígeno desde su corazón hasta su cerebro. Usted puede sentir el pulso de la arteria carótida en la parte lateral de su cuello. Los depósitos de grasa, llamados placas ateroscleróticas, se pueden acumular dentro de la arteria carótida.
carótida. Estas placas pueden hacer que el pasaje de la arteria sea más estrecho y también pueden interferir con el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este bloqueo o estrechamiento se denomina estenosis. Si el flujo sanguíneo al cerebro se bloquea de forma temporal, puede ocurrir un accidente isquémico transitorio, también conocido como AIT. Cuando el flujo sanguíneo se obstruye por completo, como en el bloqueo de una arteria carótida, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa. Usualmente, una endarterectomía carotídea se realiza bajo anestesia general, lo cual lo dormirá durante todo el procedimiento. En este caso, se insertará un tubo respiratorio por la boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. Algunas veces, la endarterectomía carotídea se realiza con anestesia local. Si se utiliza anestesia local, usted se mantendrá despierto, pero su cuello estará adormecido. Es probable que además reciba algún sedante. En el lado de su cuello, junto a la arteria bloqueada, el cirujano hará una incisión que puede ir desde la parte posterior de su oreja hasta un punto más arriba de la clavícula. Su cirujano encontrará la arteria carótida y temporalmente detendrá el flujo sanguíneo a través de la misma. Su cirujano abrirá la arteria y colocará una derivación o bypass temporal para que la sangre siga fluyendo hacia el cerebro. Luego, su cirujano retirará la placa que se encuentra dentro de las paredes arteriales. Después de haber eliminado el bloqueo, el cirujano suturará la arteria, generalmente colocando un parche para ensanchar la arteria ligeramente. El parche puede estar hecho con parte de alguna de sus venas o de un material artificial tal como Dacron. Finalmente, su cirujano cerrará la incisión con suturas o grapas y la cubrirá con vendas. Usualmente, se deja un drenaje temporal en la herida. Después de la operación, se le llevará a un área de recuperación donde el personal controlará sus signos. Y por último, lo que es una fractura de base de cráneo. Básicamente aquí va a haber daño a lo que es el tejido nervioso, los nervios y los vasos sanguíneos. Aquí se van a observar hemorragias de desgarro de meninges, que pueden ser facial, acústicos o vestibulares. Cuando este sea lineal, las líneas son definidas, son cerradas, no hay depresiones y esta fractura no llega a ser expuesta, es decir, no corta la piel. Cuando esta fractura es compuesta, hay esquirlas en el hueso y sale por la piel y se asocia a daño cerebral. Hay con hundimiento cuando la base se hunde y esta hace una contrapresión contra el cerebro, y la basal, que es una fractura en sí en base de cráneo, se localiza alrededor de los ojos, nariz o cerca de la parte cervical, y básicamente el paciente va a presentar lo que son los ojos de mapache, en este caso. La protrusión edematosa cuando sea más compuesta o lineal, y la rinorriquia o los signos de Badal cuando esto sea a nivel basal. Básicamente es signo de alarma cuando el paciente presente convulsiones o vómitos, que esto puede ser en las compuestas o en las con hundimiento. En las compuestas lo que se hace básicamente es retirar los materiales extraños y tejido muerto que hayan ocasionado esa fractura de base. Se hace la craneotomía, se repara todas las estructuras dañadas, se reconstruye la anatomía, se sutura y el paciente va a observación. Y cuando es con un hundimiento, se empieza con la craneotomía, se levanta el cráneo hundido con unos clips y se sitúa a su sitio. Luego esto se sutura, igual el paciente va a observación. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre el abordaje neuroquirúrgicas vértebro-lumbares. Siguiente, por favor. Bien, hablaremos sobre el abordaje anteriores de la columna cervical. Básicamente estos abordajes anteriores de la columna cervical se van a dividir en un abordaje anterior para la parte de la columna cervical baja que va desde la C3 a C7,
el abordaje anterolateral para la columna cervical alta, que va desde la C2 a la C3, y el abordaje lateral retroesternocleidomastoideo, ¿no? Empezando con el abordaje anterolateral para la columna cervical baja C3, C7, básicamente esta se hace para patologías degenerativas, como los canales estrechos cervicales, metástasis, tumores primarios, abscesos vertebrales, así como también lesiones que involucran lo que son el cuerpo vertebral. Básicamente en la posición de la operatoria, pues el paciente debe estar en una posición de Trendelenburg invertido, en este caso leve, con una extensión del cuello, ¿no? Y cuidando la posición de los pacientes que presentan una compresión medular. Se debe fijar la cabeza con un soporte adecuado, pues se puede hacer con esparadrapos o con bandas elásticas de goma. En cuanto a la técnica, básicamente, pues se va a llevar a cabo se realiza mediante 2 incisiones, ¿no? Puede ser una incisión horizontal o una incisión longitudinal. La incisión horizontal básicamente pues se utiliza para accesos en 1 o 2 niveles. Básicamente aquí se va a requerir una radioscopía como guía, ¿no? Ahora, en cuanto a una incisión longitudinal, básicamente aquí, y esta más se prefiere para una mayor exposición de varios niveles, ¿no? Aquí se va a realizar lo que es, esta incisión se va a realizar siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y básicamente aquí no se necesita pues la radioscopía. Siguiente, por favor. En la siguiente imagen vamos a evidenciar lo que son cómo se aborda, ¿no? En este tipo de, cómo se aborda. Entonces, primero empezamos con la incisión transversal y división del platisma. Después se va a hacer una disección entre el eje visceral y el eje vascular, seguido de una sección del músculo homoyoideo, ¿no? Después se hace la disección de la fascia prevertebral y exposición de la columna vertebral. Después se hace la exposición de la cara anterior de la columna con disección del músculo longus colli, para después colocar lo que son los pines de distractores de Caspar, ¿no? Después se hace una abertura del disco, se hace la disectomía y por último, pues, se hace la esteofitectomía anterior-posterior con drill y pinzas de Kerrison, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, en ese abordaje, que es el anterolateral para la columna, pues sus complicaciones van a ser lo que es infección, va a ser lo que es sangrado posoperatorio, lesiones vasculares, lesiones esofágicas, disfonía, disfagia, así como también lesión del nervio laringeo recurrente. Ahora, en cuanto al abordaje anterolateral para la columna cervical, en este caso alta, que va desde la C2 a la C3, al igual que el otro abordaje, pues se da para patologías degenerativas como son los canales estrechos cervicales, metástasis, tumores primarios, abscesos prevertebrales, así como las lesiones que involucran el cuerpo vertebral, ¿no? Ahora, en cuanto a la posición operatoria, básicamente aquí debe estar el paciente en una hiperextensión, sobre todo en la cabeza. Y en cuanto a la técnica, básicamente aquí se va a iniciar la disección a nivel de C5 a C6 y se puede prolongar hasta el borde de la C2, ¿no? O de la cervical 2. Esto con el objetivo de obtener una angulación correcta para la entrada del tornillo, ¿no? Ahora, eventualmente puede ser necesaria una osteomía, esta puede ser parcial, para que se obtenga la angulación necesaria para el acceso. También se puede utilizar incisión transversal que atraviesa lo que es el triángulo digástrico y carotideo. Esto, sobre todo, se realiza 2 centímetros por debajo de la mandíbula, ¿no? Ahora, se profundiza lo que es la disección con abertura del platisma y básicamente el punto de referencia que limita la disección va a ser, pues, el hueso hioides. Dentro de sus complicaciones más temidas, podríamos decirlo así, es lesionar el nervio hipogloso.
Básicamente, si lesionamos este nervio hipogloso, pues va a haber alteraciones en la movilidad de la lengua, así como también problemas en la fonación y en la deglución. También hay, si podemos lesionar lo que es el nervio laríngeo superior, así como el nervio frénico y vago. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al abordaje lateral retroesternocleidomastoidea o abordaje de Barbour, básicamente está indicado en casos de inestabilidad de la vértebra, digo, de la cervical 1 a la cervical 2, o donde las vías de acceso convencionales fueron contraindicadas, y también en casos de tumores laterales, ¿no? Bueno, la posición del paciente, bueno, la posición de operatoria va a ser, el paciente tiene que estar de cúbito dorsal o lateral, según la patología o la planificación quirúrgica, ¿no? Y siempre la cabeza debe estar fijada en el clam o malfiel. Ahora, recordemos que en esta parte hay que tener mucho cuidado con el nervio auricular mayor. No debemos lesionar, ya que si lesionamos este nervio, pues vamos a producir una alteración en la región auricular, ¿no? Ahora, en cuanto a la técnica, básicamente, pues la incisión debe ser iniciada en el proceso mastoideo, ¿no? Siguiendo el borde anterior del esternocleidomastoideo, así como vemos en la imagen, y este abordaje debe ser en forma de una J invertida, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al abordaje posterior, occipitocervical, básicamente, pues aquí la posición operatoria va a ser con el paciente en decúbito prono. Esto va a depender de la patología que presenta, así como de la preferencia del cirujano o el soporte con que se encuentre el quirófano, ¿no? Ahora, es recomendable el control con una radioscopía en este caso, ¿no? Si se trata de una lesión traumática o tumoral inestable, pues se debe ser muy estricto en la fijación de la cabeza, ¿no? Ahora, en caso de que no exista lesiones muy inestables, pues la cabeza puede estar o no fijada, ¿no? Ahora, se debe dejar el cuello con unos pocos grados de flexión, otorgando una separación de lo que son los espacios interespinosos. Si la cirugía requiere una fijación craneocervical subaxial, pues se debe tomar la precaución de colocar la cabeza y el cuello en una posición fisiológica. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la técnica, básicamente aquí tenemos que palpar la protuberancia occipital, externa en la línea media del cráneo, ¿no? Después se hace una incisión en la línea media desde la protuberancia occipital externa, que puede ser de 6 a 8 centímetros caudal. Se incide lo que es la fascia y los ligamentos nucal longitudinalmente. Y después se hace el ingreso por el rafe medio, ya que asegura que el sangrado del abordaje sea mínimo, ¿no? En cuanto al cierre, básicamente vamos a utilizar abundante solución salina estéril, esto con el fin de limpiar todos los restos, ¿no? Del procedimiento. Se debe colocar un drenaje, dejar el músculo sin suturar, el cierre de la fascia y el tejido celular subcutáneo puede ser con poliglicano. En cuanto al cierre de la piel, básicamente puede ser por sutura intradérmica reabsorbible o material no reabsorbible, que esto después va a ser quitado, ¿no? O con elementos metálicos. En cuanto a las complicaciones, básicamente, pues tenemos que tener mucho cuidado en no lesionar lo que son las arterias vertebrales, la lesión de la dura madre, lesión del nervio occipital mayor, el tercer nervio occipital, así como también puede producir hematomas o infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, hablaremos sobre la columna lumbosacro. Básicamente, el abordaje de esta se va a dividir en dos, que es el abordaje lateral, ¿no? Y el abordaje anterior clásico. En cuanto al abordaje lateral, básicamente se divide en clásico y en mínimamente invasivo. En cuanto al abordaje lateral clásico, básicamente esta se realiza por vía retroperitoneal, ¿no?
En cuanto a la posición para operar al paciente, pues el paciente tiene que estar en decúbito lateral, de preferencia en posición derecha. Básicamente en la imagen observamos la incisión recomendada, siguiendo lo que es la 12ª costilla con prolongación abdominal en dirección del punto medio entre el ombligo y el pubis, ¿no? La técnica básicamente va a ser una incisión oblicua, habitualmente utilizando lo que ya mencionábamos, la técnica, digo, la 12ª costilla como referencia. Ahora, luego de disecar la piel y el tejido celular, pues vamos a identificar lo que es la 12ª costilla para resecarla, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ya. En cuanto al cierre, básicamente se aproxima la musculatura con puntos separados o sutura continua. Y básicamente se hace una síntesis de la piel con sutura intradérmica. En cuanto al abordaje lateral mínimamente invasivo, básicamente se utiliza aquí instrumentos más específicos. Básicamente la posición operatoria va a ser el paciente en decúbito lateral, normalmente derecho. La técnica consiste en que se realiza una pequeña incisión para llegar al espacio retroperitoneal e identificar lo que son los músculos psoas, ¿no? El cierre básicamente es muy simple y no se utiliza drenaje. En cuanto a las complicaciones, básicamente un ingreso accidental a la zona prevertebral puede lesionar lo que son estructuras intra o retroperitoneales. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al abordaje clásico, básicamente es más utilizado en los segmentos medio inferiores que van desde L4 a S1. La posición operatoria básicamente es del paciente en decúbito dorsal con con ligera hiperextensión en caso de abordaje del disco L5 a S1. Básicamente la técnica es utilizar una mediana umbilical dependiendo de la longitud del espesor requerido, siendo más alta y extensa cuando el espacio a disecarse es desde L3 a L4 o de L4 a L5. Ahora, básicamente en la imagen nos demuestra, o se observa lo que son los planos de incisiones transversales, que son los blancos, y los trazos negros básicamente son las incisiones longitudinales. En el siguiente gráfico, pues se muestra lo que son las opciones de incisión en la cara anterior del abdomen, con el fin de realizar lo que es un abordaje más amplio, que permite exponer toda la cara anterior de la columna lumbar y sacra. Dentro de las complicaciones en este abordaje, básicamente tenemos que tener cuidado en no lesionar lo que es el uréter, lesiones vasculares, lesiones de las asas intestinales, así como no producir una hernia incisional, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la laminectomía, básicamente vamos a decir que es un procedimiento microquirúrgico que permite la resección de una parte de la columna posterior. Básicamente esta puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral hablamos de una hemilaminectomía y si es bilateral, una laminectomía. Básicamente esta laminectomía consiste en liberar el canal espinal y sus elementos neuronales internos. Está indicada en pacientes con estenosis espinal. También está indicado en hernia discal refractaria al tratamiento médico, tumores de médula espinal, aneurismas, traumatismo, espondilolestesis e infecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, la técnica quirúrgica va a ser con el paciente en decúbito prono, manteniendo la columna en extensión, ¿no? El abordaje va a ser primero una incisión en la piel. Esto básicamente para hacer esta incisión se tiene que palpar la cresta ilíaca anterosuperior para localizar lo que es el espacio intermedio que va de L4 a L5 para tener una estimación aproximada del nivel, ¿no? Después se hace una disección se puede hacer con un electrocauterio de Bovie, el cual se puede utilizar para la disección subcutánea y para lograr una hemostasia, ¿no? Después
Después sigue la disección subperióstica, que básicamente esta se puede hacer con una esponja seca abierta que se raspa ventral y lateralmente a lo largo de una apófisis espinosa y la lámina con un disector perióstico grande, ¿no? Como puede ser un elevador de Cobb. Ahora, en la incisión de la laminectomía, básicamente, pues se puede comenzar con la disección ósea, se puede utilizar un cortador de hueso Horsell o una gubía de doble acción para extirpar lo que es la apófisis ósea. Ahora, en cuanto a la eliminación de la lámina y del ligamento flavum, básicamente aquí pues se puede utilizar las guvías de Kerrison para extraer lo que son o raspar lo que es el hueso y así poder exponer lo que es el ligamento amarillo, ¿no? En la finalización de la laminectomía amplia, básicamente, después de extirpar lo que es el ligamento amarillo, se puede centrar la atención en hacer la laminectomía y se ensancha lo que es el borde medial de los pedículos. Y el cierre del sitio operatorio, básicamente, se puede completar con una capa de sutura no invertidas, ¿no? Para poder reforzar esta parte, vamos a ver el siguiente video. ¿Lo puedes poner, por favor? Entre 1 y 3 horas. La laminectomía es la extracción quirúrgica de una parte de la vértebra conocida como la lámina. La columna vertebral o espina dorsal está compuesta por 24 vértebras. Cada vértebra tiene 2 láminas que unidas forman el techo del canal raquídeo. La lámina protege la médula espinal en las regiones del cuello y de la espalda. En la parte inferior de la espalda, donde termina la médula espinal, la lámina protege el gran racimo de nervios que se conoce como cauda equina y las raíces nerviosas raquídeas. La compresión de las raíces nerviosas puede deberse a los osteofitos producidos por la artritis, las hernias de disco que comprimen la raíz del nervio, o con menor frecuencia, los tumores óseos de las vértebras. La laminectomía alivia el dolor de espalda y de las piernas causado por esta compresión de las raíces nerviosas al extirpar la lámina en forma total o parcial. Esto alivia de inmediato la presión sobre la raíz nerviosa. Ante la presencia de una hernia de disco, por lo general el médico realizará una disectomía, a través de la cual se elimina directamente la causa de la compresión. La laminectomía se puede realizar en las vértebras de la parte inferior de la espalda, llamadas vértebras lumbares, o bien en las de la zona del cuello, llamadas vértebras cervicales. La microlaminectomía y la microdisectomía son procedimientos que se realizan con la ayuda de un microscopio. Al llegar al hospital se le colocará una vía intravenosa y es posible que se le coloque un catéter en la vejiga para drenar la orina. Momentos antes de la cirugía, se le administrará anestesia general o raquídea. La anestesia raquídea se inyecta dentro de un saco que rodea la médula espinal y adormece el área en la que el médico va a trabajar. Si le administra anestesia raquídea, estará despierto durante el procedimiento, pero no sentirá nada en la mitad inferior de su cuerpo. La laminectomía lleva entre 1 y 3 horas. Durante el procedimiento, se le colocará en posición de cúbito ventral boca abajo o lateral de costado. El cirujano comenzará realizando una pequeña incisión sobre la columna. Las pinzas se utilizan para separar la grasa y los músculos de la lámina. Con un taladro especial para huesos, el cirujano cortará la lámina para poder ver el canal raquídeo y ubicar la causa de la compresión nerviosa. Si lo que causa la compresión es una hernia discal, el médico realizará una disectomía para retirar la protuberancia del disco. Para completar el procedimiento, se suturarán los tejidos profundos y la incisión de la espalda. Después de la cirugía, se le trasladará a la sala de recuperación para monitorearlo. Las enfermeras comprobarán de manera regular sus signos vitales y la fuerza de la pierna del lado donde se le realizó la cirugía, para asegurarse de que el nervio no haya sufrido ninguna lesión grave. Se le recomendará levantarse y caminar tan pronto como se sienta bien. Si se le insertó un catéter antes de la cirugía, el mismo se le retirará antes de abandonar el hospital. Si la disectomía no presenta complicaciones, es probable que le den de alta al día siguiente de la intervención. Las laminectomías que se
Ahora, en cuanto a la hemilaminectomía lumbar, básicamente esto se realiza para pacientes con estenosis foraminal o también en aquellos con radiculopatía que no mejoran con medidas conservadoras, ¿no? Básicamente la técnica quirúrgica es, al igual que la laminectomía, es de posición de cúbito prono. Se debe mantener la columna en flexión. Se debe hacer una incisión en la piel, la disección facial y subfacial, la disección subperióstica, el inicio de la laminectomía. Básicamente aquí, pues se debe encontrar el espacio inmediato entre o se elige la lámina de interés, ¿no? Ahora, también se hace la eliminación del ligamento flavum y el cierre del sitio operatorio, al igual que la laminectomía. Siguiente, por favor. En cuanto a la disectomía, básicamente es un procedimiento encargado de retirar el fragmento del disco afectado y descomprimir de esta forma la estructura neurológica afectada. Básicamente esta disectomía se da en hernias de disco, sobre todo cuando hay prolapso de disco, degeneración discal y extrusión discal. Esta indicación quirúrgica se hace pues cuando hay dificultades para permanecer en bipedestación o caminar. En cuanto al tratamiento conservador, como la fisioterapia o las infiltraciones con esteroides, no mejoran los síntomas, ¿no? También cuando hay un dolor que se extiende hacia los glúteos, las piernas, los brazos o el pecho, ¿no? Cuando hay pérdida de movilidad, así como compresión grave de médula. Siguiente, por favor. La disectomía va a presentar tipos, como por ejemplo disectomía cervical. Básicamente la disectomía cervical se hace por la parte anterior del disco, se realiza una incisión en la parte anterolateral del cuello, con el fin de vaciar el disco intervertebral y situarlo por una prótesis o realizar una artrodesis vertebral, ¿no? Básicamente esta disectomía cervical se puede hacer también con una técnica que es la cirugía endoscópica, que es un poco más precisa, podemos decirlo así, ¿no? En cuanto a la disectomía lumbar, básicamente esta es una incisión de la parte posterior de la espalda. Tras cortar y separar la musculatura, pues llegamos a lo que es la vértebra por su parte posterior. Se debe quitar una parte de la vértebra que se denomina facet y se aparta lo que es la estructura nerviosa y podemos acceder a la hernia. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la disectomía torácica, básicamente, pues debemos evaluar adecuadamente las características de la hernia. El acceso posterior no va a ser tan fácil de abordarlo, al igual que la disección lumbar. Y no, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte para no poder lesionar estructuras, ¿no? Ahora, las hernias torácicas pueden estar calcificadas, siendo más difícil retirarlo, ¿no? Y también esta disectomía torácica puede ser se puede hacer por un acceso anterior, posterior endoscópico o asistido por toracoscopio, ¿no? Dentro de las complicaciones de las disectomías, pues tenemos lo que es las intraoperatorias, que básicamente son el desgarro dural, las incursiones en retroperitoneo, lesiones de raíz. Y en el posoperatorio puede haber infecciones, fístulas, ¿no? Pseudomeningocele, hematomas epidurales, síndrome de Ogilvie y síndrome de Caudequina. Póngame el video, por favor. El video, por favor, pónmelo. Hola a todos, mi nombre A las es Álvaro 3:28, Campero, ponle. Avanzale a soy las profesor 3:28. titular de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Villalonga. A la 3:28, ponlo. Vete hasta la 3:28.
Y acá estamos con la cirugía del lado derecho. Esto es la lámina superior y acá está la lámina inferior. Esto es medial y esto es lateral. Entonces ahí estamos comiendo un poco la lámina superior, y eso que estamos corriendo ahora con el disector y separando es el ligamento amarillo. Entonces es muy importante resecar todo el ligamento amarillo para poder acceder a dentro del canal. Entonces ahí estamos comiendo el ligamento amarillo y podemos ver el gráfico hacia arriba y a la izquierda, y fíjense cómo aparece la grasa del canal raquídeo. Recordar que alrededor del estuche dural hay tejido graso. Entonces hacemos una buena ventana para poder trabajar y encontrar la hernia discal. Entonces tenemos que comer el ligamento amarillo, resecarlo, también lateralmente, y acá abajo de la grasa está el estuche dural y la raíz que está comprimida y empujada por la hernia discal. Entonces acá ya aparece la raíz nerviosa, que es la que está comprometida. Ahí vamos separando la grasa, el tejido graso que se encuentra, y nótese cómo vamos con el disector separando. Está muy adherida a la raíz. Fíjense, esta es la raíz que está muy aplastada y llevada hacia afuera, y eso blanco que aparece del otro lado, esa es la hernia discal. Entonces, con mucho cuidado vamos haciendo la disección. En el caso nuestro, los neurocirujanos operamos este tipo de patología con un microscopio para tener mayor magnificación, y nótese cómo ahí vamos con el disector y empieza a salir esa parte del núcleo pulposo que es la que está comprimiendo la raíz. Entonces hemos separado y resecamos ese pedacito que es lo que está comprimiendo, y ahí la raíz queda totalmente libre. En este caso era un secuestro, es decir, que ese núcleo pulposo había salido. Este es el orificio que había perforado, este es el anillo fibroso. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fusión vertebral, básicamente esta nos va a ayudar nos va a ayudar a unir de manera permanente dos o más vértebras de la columna vertebral, lo que da lugar a la formación de un único hueso, ¿no? Básicamente está indicado esta fusión vertebral en fracturas en columna, degeneración o lesiones en disco, ¿no? También está indicado en tumores vertebrales primarios y secundarios, en cifosis postraumáticas, escoliosis o cifosis, ¿no? Degeneración o lesiones irreparables, fracturas de cuerpo vertebral en región dorsal y lumbar, perdón, hernia discal refractaria al tratamiento, inestabilidad o debilidad de la columna por tumores o infecciones, espondilolistesis, también en osteoartritis de las articulaciones facetarias. El objetivo básicamente de la fusión vertebral va a ser mitigar el dolor, incrementar lo que es la estabilidad y fortalecimiento no el fortalecimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la escoliosis o acortamiento vertebral, básicamente es un procedimiento encargado en restaurar o recuperar lo que es la anatomía y fisiología de la columna vertebral, junto o con la médula. En la cirugía de la escoliosis, pues, esta cirugía es la última opción terapéutica. El procedimiento, pues, básicamente el procedimiento consiste en reforzar, ¿no?, la columna. Sobre todo esto se hace con tornillos y barras, y se puede fusionar vértebras para dar lo que son mayor estabilidad y fuerza, ¿no? Y sobre todo cuando hay riesgo de recurrencias, ¿no? Pónmelo el video, por favor.
Y recordemos que esta escoliosis básicamente es una cirugía complicada, ¿no? El video, ponle por favor. Avánzale hasta los 2.52. La columna vertebral se compone de huesos, llamados vértebras, 52, apilados uno dos encima del 2.52. otro, con un aparato ortopédico para que la curva no siga empeorando. E injerto óseo. Para empezar, el cirujano hace una abertura sobre el área de la curva de la columna vertebral. Las superficies de las vértebras se raspan para hacerlas rugosas y promover que los huesos curen juntos. El cirujano colocará tornillos, ganchos o alambres en las vértebras. Se colocan varillas a lo largo de las vértebras y se unen a tornillos, ganchos o cables con el fin de enderezar la columna vertebral. El cirujano puede extraer pequeños trozos de hueso de la pelvis para usarlos como injertos óseos. En otras ocasiones, el cirujano puede optar por utilizar hueso de donante de un banco de huesos para injertos. El cirujano coloca los injertos de hueso a lo largo de la columna vertebral para permitir que las vértebras crezcan juntas y mantengan la columna vertebral estable. Al final del procedimiento, la incisión se cierra con una sutura. Un siguiente, por favor. En cuanto al acortamiento vertebral, básicamente es una técnica que se utiliza como rescate, sobre todo cuando existe un problema de escoliosis severa o hay recidivas múltiples de intervenciones quirúrgicas sin obtener lo que son resultados. También se puede usar en estenosis, así como también en luxaciones, subluxaciones y fracturas. Siguiente, por favor. En cuanto al implante de disco, básicamente esto se realiza para reemplazar lo que es el disco invertebral, ¿no? Intervertebral, perdón. Permite una adecuada resolución de la discopatía degenerativa o una inestabilidad de disco, ¿no? Básicamente, este implante de disco está indicada sobre todo en pacientes con edad de 16 a 60 años, cuando presentan enfermedad degenerativa, cuando hay disminución de la altura del disco, hipermovilidad discal sin que exista espondilolistesis, o una nula o incipiente degeneración de las facetas articulares. Y dentro de las contraindicaciones quirúrgicas está más de 2 niveles de degeneración, fusión vertebral previa, espondilolistesis, escoliosis, así como también calcificaciones, degeneración facetaria y escoliosis de canal, ¿no? Siguiente. Y eso es todo, compañero, doctor, muchas gracias.
Bueno, jóvenes, felicitar a los que han expuesto los temas. Un poquito tal vez aclarar sobre lo que es las técnicas en cráneo, porque lo de la columna está bien, yo creo que han comprendido, ¿no? La lista ya lo tengo, ya tomé la foto ya de los que estaban presentes, entonces voy a considerar esas imágenes que tengo, porque al último se han agregado, no vale eso, ¿no? No vale los que han incrementado al final. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve también mi pantalla, Sí. ¿no es cierto? Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, todavía tenemos tiempito, a ver, unos 10 minutos siquiera para hacer un resumen nomás. Mira, yo tengo acá varias presentaciones de técnicas quirúrgicas sobre cráneo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en cráneo, en cerebro, hay que conocer los temas se habla de craniotomías, ¿ya? Craniotomías. Entonces, también se habla de craniectomías. Hay otro tema que es craniectomías, ¿no? Y aquí nos faltaría también la craneostomía. Craneostomía. Son 3 términos que hay que utilizar en cirugía de cráneo. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos temas es cada tipo de técnica quirúrgica para qué tipo de patologías nos sirve, ¿no? Eso es lo que tenemos que definir. Una craneotomía, por ejemplo, ¿para qué patologías podemos utilizar? ¿No es cierto? Una craneotomía. ¿Para qué tipo de patologías podemos utilizar? ¿No? Ahora, las craneotomías pueden ser supratentoriales y infratentoriales hasta combinadas. Eso pasa cuando son craneotomías occipitales. Cuando operamos la parte posterior, la occipital, podemos operar también la parte supratentorial y la infratentorial a la vez. Entonces, ¿en qué caso se utiliza mayormente? En hematomas epidurales agudos, en tumores, ¿no? Tumores de lóbulo occipital o tumores de cerebelo, de fosa posterior. Entonces, ahí podemos hacer craniotomías supra e infratentoriales combinadas, ¿no? Entonces, suele presentarse. ¿Pero qué es una craniotomía? Una craniotomía es solamente retirar el hueso, la plaqueta ósea. Ese es lo que hay que entender. Haremos la incisión, haremos el colgajo de la piel, pero al final la craniotomía es abrir el hueso, la plaqueta ósea, ¿no? Y ingresar a hacer la cirugía de la lesión que vamos a operar, ya sea absceso, ya sea tumor, ya sea hematoma epidural, quistes, tuberculomas, N patologías se puede utilizar para hacer con estas craniotomías, ¿no? Entonces, mayormente en esos casos se utilizan, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes también lo revisen, cada uno, cuáles son los pasos, ¿no? Así como lo ha hecho su compañero en columna, cuáles son los pasos o cómo se posiciona el paciente primero, cuáles son los pasos, ¿no? Primero, ¿qué hay que hacer, no? Hay que hacer de repente una incisión, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que entender de cada proceso, o de cada craniotomía. Entonces, primero hay que hacer una incisión, luego hay que hacer una disección, luego hay que hacer agujeros en el hueso, ¿no? Entonces, y hay que cortar el hueso. ¿Con qué cortamos? Con sierras, con gubias, ¿no? Entonces, todo tipo de instrumental que se utiliza en neurocirugía. Y luego, una vez aperturado el cráneo, si es que la lesión es intradural, la dura madre hay que cortar, entonces se llama neurotomía, ¿no es cierto? Neurotomía. Entonces, todo ese procedimiento es lo que se hace en la craniotomía. Y una vez que estamos en el parénquima cerebral, vamos a extraer, pues, ya sea el tumor, ya sea un absceso, ya sea un quiste, ¿no? Vamos a extraer, ¿cierto? Ahora, la craneostomía, así es una craneotomía, pues, ¿no? Entonces se abre la piel, incluso el tejido muscular y luego se apertura el hueso y ya estamos en el cerebro. Entonces, todo eso hay que comprender en una craneotomía. Y en las craneectomías, hay tipos de craneotomías, ¿no? Tienen nombres específicos. Por ejemplo, este era temporal, ¿no? Frontotemporal, este era laterional, entonces, pero casi todas las craneotomías, al final la técnica va a ser idéntica, ¿no? Incisión de la piel, abrir el músculo, abrir el cráneo, ¿no? Entonces va a ser casi igual para todos, ¿no?
Pues solamente hay que saber diferenciar cuándo utilizar cada craniotomía, ¿no? La terional, por ejemplo, es específicamente para tumores de base de cráneo, ¿no? Entonces eso hay que saber, ¿no? Tumores o para aneurismas también, ¿no? Todo lo que está en la base de cráneo, o sea, al fondo se utiliza este tipo de craniotomía. Entonces eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, las lesiones de los aneurismas van a estar en el polígono de Wills, jóvenes. ¿Y el polígono de Wills dónde está? Está en el fondo, está cerca del tronco encefálico. Entonces, para eso no vamos a tratar con una craniotomía simple, sino tenemos que hacer una terional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Igualito para operar los tumores de hipófisis, para operar los tumores de la base de cráneo, ¿no? Hay tumores, entonces vamos a utilizar este tipo de craniotomias. Es lo que hay que saber diferenciar con las técnicas, ¿no? Entonces, las frontolaterales para qué tipo de cirugías, ¿no? Entonces, también podemos utilizar este tipo de craniotomía frontolateral, así detrás del ojo, por aquí abrimos, hacemos una apertura, justamente para hacer, también para aneurismas, ¿no? Aneurismas de la cerebral anterior. Entonces, cada tipo de craniotomía, en cada sector que nosotros hagamos una craniotomía en el cráneo, en cada parte que hagamos, va a tener una indicación, ¿no? De por qué estamos haciendo la craniotomía en cada zona, ¿no? Es lo que queremos que se entienda en este capítulo. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho que hay supratentoriales, infratentoriales, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay diferentes tipos de craniotomías, ¿no? Casi sagital, este es el frontal inferior, occipital, entonces, pero como les digo, todas tienen la misma técnica. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar nomás cada uno para qué tipo de craniotomía sirve, ¿ya? Estas son craniotomías especiales también, craniotomía occipitales, ¿no? Para operar tumores de ángulo ponto cerebeloso. Este es casi parte posterior, ¿no es cierto? Cerebelo. Entonces, el ángulo ponto cerebeloso vamos a operar haciendo este tipo de incisiones, cuidando incluso los nervios. Mira, los raíces nerviosos pasan por ahí. Entonces, las raíces nerviosas hay que cuidar, ¿no? Mira, ¿cuántas raíces nerviosas pasan por ahí? Entonces, bastante se opera en nuestro hospital tumores de fosa posterior. Eso más que todo en cuanto a craniotomías, ¿ya? Y la craneostomía, que les decía, la craneostomía solamente es hacer un solo agujero. Ya no se apertura no se saca gran plaqueta de hueso, sino sale de un solo agujero. ¿Para qué caso se utiliza pues la craneostomía? ¿No? Entonces puede ser para la hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Entonces con la hidrocefalia se hace un agujero y por ahí se introduce el catéter y se introduce al ventrículo para drenar el LCR que está en el ventrículo. Puede ser también para hacer biopsias, ¿no? Agujeros pequeñitos para hacer biopsias, y que los tumores o las lesiones son corticales. Ya, también para medir la presión intracraneal. Se suele colocar instrumentos intraventriculares o intraparenquimales por el agujero y viene hacia afuera a una máquina y va a controlar la presión intracraneal cuando hay edema cerebral, ¿no es cierto? También los hematomas subdurales, así como su compañero lo ha expuesto, ¿no? Los subdurales hacen un agujero nomás y se puede ampliar un poquito más de repente el agujero para poder drenar el hematoma subdural. Y luego se deja un catéter, ¿no? Para que siga drenando el resto que ha podido quedar del hematoma subdural, ya sea crónico, más que todo en los crónicos, ¿ya? En los subdurales agudos se hace también craniotomía grande. Entonces, esa diferencia quiero que tiene, ya que es craneotomía. Craneostomía es un solo agujero, craneotomía es abrir una plaqueta, ¿ya? Y también se utiliza esta palabra, ¿no? La trepanación, ¿no? La trepanación también es sinónimo a craneotomía, ¿no? Entonces, cuando hacemos trepanación es cuando ampliamos el agujero de trépano, ampliamos y podemos evocar el hematoma subdural, ¿no es cierto? Entonces, esa es una trepanación, que posiblemente en el Imperio Incaico hacían eso, ¿no? Esas trepanaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos en el cráneo? La ventriculostomía para colocar, ya les dije, ¿no? El catéter es un catéter que ingresa al ventrículo. ¿Ya? Así va ingresando el catéter por el agujerito. Entonces, esos casos se utilizan en hidrocefalias. Ese día operamos la hidrocefalia, el grupo de prácticas no llegó a venir, ¿no? Entonces, eso quiero que diferencien, ¿ya? En lo que es técnicas quirúrgicas en cráneo. Y cada vez que hagamos cada patología vamos a ir revisando las técnicas también. Solo que en este caso es un resumen más que todo, ¿no? Entonces, ahí está lo que les he dicho, ¿no? La derivación ventricular. También se puede hacer derivación ventricular externa. Cuando hay sangre, hemoventrículos, cuando hay sangre en el ventrículo, no se puede colocar, hacen hidrocefalia, pues, ¿no? Y no se puede colocar una derivación ventriculoperitoneal, sino se hace una derivación ventricular externa.
O sea, el catéter sale hacia afuera y solamente se conecta a un recolector de líquido con sangre, sanguinolento. Entonces ahí vamos a estar controlando hasta qué momento se limpie el ventrículo y salga líquido transparente, tipo LCR, ¿no? Cristal de roca. Entonces hasta ahí se utiliza estos dBs. Para eso también se hace agujeros trépanos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo ubicarnos, dónde está el ventrículo, ¿no? Hay que tener también ideas, ¿no? De cómo ubicarnos, hacia qué dirección hay que enviar el catéter para nuestros ventrículos, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita dominar bastante anatomía y los puntos craniométricos en el cráneo, ¿no? de nuestros pacientes. Ya les dije la dirección ventricular. Eso más que todo quería aclararles, ¿no? Sobre lo que es craniotomía. Entonces, en lo que es craniectomía, la craniectomía es una cirugía de salvación, o sea, de guerra, ¿no? Es una salvación de guerra, ¿ya? Por la craniectomía descompresiva, ¿cuándo vamos a hacer? Cuando hay gran hematoma, gran edema cerebral, ¿no es cierto? Entonces, y la presión está totalmente elevado y el paciente está comprimiendo el tronco encefálico y puede fallecer. Entonces se hace una craniectomía descompresiva. Entonces se retira un fragmento de hueso así más o menos grande, tiene que ser 14 por 12, recomiendan otros autores, 14 por 14, pero tiene que ser grande, para que por ahí el cerebro se pueda liberar y no complique al tronco encefálico, ¿no? Entonces esto es lo que hay que hacer. Ese huesito se guarda bueno, estos son los pasos, ¿no? Los pasos para hacer la craniotomía, ¿no? Como les decía, ¿no? Retirar la piel, luego abrir el músculo, el tejido muscular y luego llegar y el huesito guardarlo en el abdomen, en el aparato abdominal. Y estos casos vamos a ver en el hospital cuando hagamos las prácticas, ¿ya? Ahí tenemos un paciente con craniotomía descompresiva, pero que ya le hemos recolocado el huesito. Entonces, este hueso, de un tiempo, cuando el cerebro se relaje, se tiene que recolocar, ¿ya? Entonces, se saca el huesito de aquí y se vuelve a colocar en su cabecita. Entonces, esas tres técnicas, esos tres nombres clásicos en cráneo hay que entender, jóvenes, ¿ya? Craniotomía, craniostomía y craniectomía. Esos tres, por favor. Eso para recalcarles, ¿ya? Sobre la exposición que hicieron sus compañeros. Bueno. ¿Cuántos han quedado ahora? Ya se han quedado 30 otra vez. Los que siempre toman interés han quedado, creo. Jóvenes, quedamos con la exposición, ¿ya? Está bien, felicitar a los compañeros del esfuerzo que han hecho y también ustedes revisen siempre, ¿ya? En los siguientes capítulos vamos a ir revisando cada técnica. Cada vez que hagamos cada patología, revisaremos cada técnica. Eso sería todo, jóvenes. Buenas noches. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.